En una Europa convulsa por guerras, cambios políticos y profundas crisis espirituales, la historia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nacida como Edith Stein, se levanta como un faro de fe, intelecto y valentía. Su vida es un testimonio impresionante de cómo la búsqueda incansable de la verdad puede llevar a un alma a transformar por completo su existencia, aún en medio de un mundo que parecía desmoronarse. Desde su infancia en una familia judía, pasando por su brillante carrera como filósofa y pensadora, hasta su conversión al catolicismo y su ingreso en el Carmelo, Edith Stein encarna el viaje de un espíritu que no se conformó con respuestas superficiales, sino que anheló llegar al corazón mismo del sentido de la vida. Y ese camino, aunque marcado por la luz de la verdad, también la condujo hacia la oscuridad de la persecución nazi, culminando en su martirio en Auschwitz, donde ofreció su vida como un acto de amor y sacrificio. Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, entonces parte del Imperio Alemán, hoy Wrocław, Polonia, en el seno de una familia judía profundamente unida y trabajadora. Desde pequeña demostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable por comprender el mundo. Sin embargo, su adolescencia estuvo marcada por un periodo de agnosticismo. Dejó de rezar y comenzó a cuestionar las creencias religiosas heredadas. Buscaba respuestas más allá de las tradiciones familiares, inmersa en un deseo constante de encontrar una verdad que fuera universal y no meramente cultural o heredada. Su pasión por el conocimiento la llevó a estudiar filosofía en las universidades de Breslavia, Gotinga y Friburgo, convirtiéndose en discípula del célebre filósofo Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Su capacidad intelectual la colocó entre los pensadores más destacados de su generación. En esta etapa de su vida, Edith Stein se dedicó intensamente a la investigación filosófica, pero también comenzó a descubrir que la razón, por sí sola, no podía responder todas las preguntas más profundas del ser humano. Fue entonces cuando empezó a acercarse, de manera lenta pero firme, a la fe cristiana. Un momento clave ocurrió al leer la autobiografía de la Santa Teresa de Jesús. Aquellas páginas no fueron solo literatura espiritual para Edith Stein, sino una revelación. Allí encontró la síntesis perfecta entre la experiencia mística y la profundidad intelectual que ella misma buscaba. En 1922, tras un proceso interior de conversión, recibió el bautismo en la Iglesia Católica. Fue un paso que transformó por completo el rumbo de su vida. La filósofa judía y agnóstica había encontrado en Cristo la verdad que tanto anhelaba. Durante los años siguientes, Edith Stein se dedicó a la enseñanza, la investigación y la escritura, siempre integrando la fe y la razón en sus obras. Sin embargo, el avance del nazismo en Alemania y las leyes antisemitas la colocaron en una situación de peligro creciente. En 1933, movida por su vocación más profunda, ingresó en el Carmelo de Colonia y tomó el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz. Desde el claustro continuó escribiendo sobre filosofía, teología y espiritualidad, pero también sobre la cruz como misterio redentor. Sabida que su condición de judía convertida y religiosa católica la ponía en el punto de mira de la persecución nazi, pero aceptó este riesgo como parte de su entrega a Dios. En 1942, tras la intensificación de la represión contra los judíos, la Gestapo arrestó a Edith Stein junto con su hermana Rosa, también convertida al catolicismo. Fueron deportadas al campo de concentración de Auschwitz. Allí, en medio del horror, Teresa Benedicta de la Cruz no dejó de consolar a los demás prisioneros, transmitiendo paz y esperanza. El 9 de agosto de 1942, fue asesinada en la cámara de gas. Su martirio se convirtió en un testimonio supremo de amor, fidelidad y fe, no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. Décadas después, la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de su vida. En 1987, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y en 1998, canonizada. En 1999, fue proclamada copatrona de Europa, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, como signo de la unidad espiritual que el continente necesita. La figura de Santa Teresa Benedicta de la Cruz sigue inspirando a creyentes y no creyentes, recordando que la verdad y el amor pueden brillar incluso en las noches más oscuras de la historia. Atención, si esta historia está tocando tu corazón y quieres descubrir más relatos de fe, valentía y transformación,
Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja tu like. Así no te perderás ninguno de estos viajes fascinantes que revelan el poder de la fe en medio de las pruebas más duras. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta misión de contar historias que inspiran y fortalecen el alma. Continuando con la historia. La vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz no se entiende sin profundizar en su impresionante camino intelectual y espiritual. Después de su conversión, Edith Stein no abandonó la filosofía. Al contrario, la integró con su fe de manera magistral. Comenzó a estudiar profundamente a Santo Tomás de Aquino, buscando un puente entre el pensamiento clásico cristiano y la fenomenología moderna. Esto le permitió ofrecer una visión única en la que la razón y la fe no se oponen, sino que se complementan para llevar al ser humano a un conocimiento más pleno de la verdad. Entre sus obras más destacadas se encuentra Ser finito y ser eterno, donde reflexiona sobre la existencia humana, la libertad y la relación con Dios desde una perspectiva que une la profundidad intelectual con la experiencia mística. En el Carmelo, su vida se volvió un constante acto de entrega. El silencio, la oración y la contemplación marcaron su día a día, pero no por eso dejó de trabajar en sus escritos. Tenía la certeza de que su misión no era solo rezar, sino también dejar un legado que pudiera iluminar a las generaciones futuras. En su celda, escribía con un fervor que combinaba la precisión filosófica con la pasión de quien ha encontrado la verdad. Cada palabra que plasmaba buscaba elevar el espíritu, mostrando que el sufrimiento y la cruz, lejos de ser un castigo, pueden convertirse en un camino hacia la redención y el amor más puro. El contexto histórico que la rodeaba era cada vez más sombrío. El régimen nazi, con su ideología de odio y exterminio, no tardó en fijarse en ella. No solo era de origen judío, sino que también representaba con su vida y sus escritos una resistencia espiritual contra la barbarie. La persecución se intensificó cuando los obispos holandeses denunciaron públicamente las atrocidades del nazismo. Como represalia, las autoridades ordenaron la detención de todos los judíos que habían abrazado el cristianismo. Fue en ese momento que Edith y su hermana Rosa fueron arrestadas. El traslado hacia Auschwitz fue un viaje de dolor, pero también de esperanza. Los testimonios de quienes la conocieron en ese trayecto coinciden en que no perdió la calma ni dejó de ayudar a quienes estaban a su lado. Consolaba a los niños, animaba a los adultos y con su sola presencia parecía decir que la fe era más fuerte que el miedo. Cuando llegó el día 9 de agosto de 1942, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, entró en la cámara de gas con la misma serenidad con la que había abrazado la cruz de Cristo. No hubo odio ni desesperación en sus últimos instantes, solo la entrega total a Dios. Su legado no terminó ahí. Con el paso del tiempo, sus escritos y su testimonio se difundieron por todo el mundo. Sus palabras siguen resonando como un eco de fe inquebrantable y de amor al prójimo, incluso al enemigo. Su canonización y su proclamación como copatrona de Europa no son solo un reconocimiento a su santidad, sino también un llamado a que el continente recuerde que la verdadera unidad se construye sobre la verdad, la justicia y el amor. Profundizar en el legado de Santa Teresa Benedicta de la Cruz es adentrarse en un universo donde la fe y la razón se entrelazan como dos hilos ineparables de un mismo tejido. Edith Stein comprendía que el ser humano, por su naturaleza, busca sentido, y que este sentido solo se encuentra plenamente cuando la verdad es abrazada con el corazón y entendida con la mente. Esta convicción no era fruto de teorías abstractas, sino de una experiencia personal e intensa. Ella había conocido el vacío de la incredulidad y tras años de búsqueda había encontrado en Cristo la plenitud que nada ni nadie en el mundo podía ofrecer. En su obra filosófica, Stein se dedicó a tender puentes entre corrientes de pensamiento que parecían irreconciliables. Por un lado, absorbió lo mejor de la fenomenología, esa mirada que busca describir la experiencia humana tal como se vive, y por otro profundizó en la teología tomista, con su énfasis en la verdad objetiva y eterna. De esta síntesis nació una visión profundamente humanista y cristiana, donde el conocimiento no es solo una acumulación de datos, sino un camino hacia la transformación interior. Su pensamiento sobre la dignidad humana, por ejemplo, sigue siendo citado hoy en debates éticos y filosóficos, porque va más allá de las ideologías y toca la esencia misma de lo que significa ser persona. El Carmelo para ella fue no una huida del mundo, sino una trinchera espiritual. Ahí, envuelta en el silencio y la oración, comprendió que el sufrimiento que veía fuera de los muros del convento estaba también en el corazón de Cristo.
En su obra La ciencia de la cruz, escrita poco antes de su arresto, reflexiona sobre el misterio del sufrimiento redentor, no como una tragedia sin sentido, sino como un acto de amor que se ofrece por la salvación del mundo. Cada palabra en ese libro parece predecir el final que le esperaba, como si Dios le hubiera concedido la gracia de entender y aceptar que su vida sería una ofrenda. Los testimonios posteriores a su muerte son unánimes. Edith Stein fue una mujer que no se dejó dominar por el odio. Ni su origen judío, ni su fe católica, ni la brutalidad del régimen nazi la llevaron a responder con rencor. Su respuesta siempre fue el amor, incluso hacia quienes la despreciaban y la condenaban. Esta actitud es, quizás, el núcleo más radical de su santidad. No solo creía en Cristo, sino que lo imitaba hasta el extremo. En 1998, cuando Juan Pablo II la canonizó, pronunció unas palabras que resumen su vida. Ella es un puente entre su pueblo y la Iglesia, un testigo de la presencia de Dios en la historia, un símbolo de reconciliación y de unidad para Europa. No es casualidad que junto a Santa Brígida y Santa Catalina de Siena sea copatrona de Europa. En un continente marcado por divisiones, guerras y crisis de identidad, su figura recuerda que la verdadera paz nace de la verdad y que la verdad se encuentra en Cristo. Hoy, miles de personas peregrinan a lugares vinculados a su vida, leen sus libros y meditan sobre sus pensamientos. Su rostro, sereno y firme, aparece en imágenes y estatuas que no solo evocan su martirio, sino también su incansable búsqueda de la verdad. Santa Teresa Benedicta de la Cruz sigue hablando a quienes se sienten perdidos, a quienes buscan sentido, a quienes sufren persecución o rechazo por sus creencias. Su mensaje es claro: la verdad y el amor son más fuertes que cualquier poder humano, y entregarse a Dios es el acto de libertad más grande que existe. Para comprender el verdadero impacto espiritual de Santa Teresa Benedicta de la Cruz en sus últimos días, debemos situarnos en la Europa de 1942. El continente estaba en manos del terror nazi y millones de personas vivían bajo la sombra de la muerte. En medio de ese escenario, el Carmelo de Echt, en Holanda, se convirtió en el último refugio de Edith Stein y su hermana Rosa. Allí, las dos llevaban una vida de oración y servicio, intentando permanecer ocultas de la persecución, pero su fe y su origen judío eran una marca imborrable para los ojos del régimen. El 2 de agosto de ese año, la Gestapo irrumpió en el convento. No hubo tiempo para despedidas largas, solo unas palabras breves y cargadas de eternidad. Testigos narran que Edith, al mirar a su hermana, le dijo con calma: «Ven, vamos por nuestro pueblo». En esa frase se concentraba toda su misión: ofrecer su vida no solo por la Iglesia, sino también por su pueblo judío, víctima del exterminio. Esa entrega consciente y voluntaria la elevó al nivel más puro del martirio cristiano. El viaje hacia Auschwitz fue un viacrucis sobre ruedas. Apretadas en vagones de tren con decenas de prisioneros, sin comida ni agua suficiente, soportando el calor asfixiante del verano y el hedor del hacinamiento, muchos comenzaban a desesperar. Sin embargo, en medio de esa penumbra física y espiritual, Santa Teresa Benedicta de la Cruz irradiaba paz. Se ocupaba de los niños, consolaba a las madres y animaba a los hombres a no perder la esperanza. Algunos sobrevivientes declararon que parecía una luz en la oscuridad, un faro silencioso que recordaba a todos que su dignidad no podía ser robada, aunque les arrebataran todo lo demás. Al llegar a Auschwitz, la maquinaria del exterminio no tardó en actuar. En menos de una semana, Edith y Rosa fueron llevadas a la cámara de gas. No hubo juicio, no hubo defensa, solo la frialdad calculada de un sistema que se alimentaba de odio. Sin embargo, incluso en ese instante final, el espíritu de Edith permaneció inquebrantable. Su fe no se apagó, al contrario, se convirtió en el fuego que iluminó a quienes la rodeaban. Murió abrazando la cruz, no como un símbolo de derrota, sino como la puerta hacia la vida eterna. Tras la guerra, su figura comenzó a emerger como un símbolo universal. No solo fue recordada como mártir católica, sino como puente entre judíos y cristianos, como voz que clamaba por la reconciliación en un mundo roto. Sus escritos, rescatados de los conventos donde había vivido, se convirtieron en fuente de inspiración para creyentes y académicos. Obras como La Mujer o Ser finito y ser eterno revelan su profunda reflexión sobre la identidad humana,
el valor de la vida y la vocación de cada persona a vivir en la verdad. Hoy, miles de personas peregrinan a lugares vinculados a su vida, leen sus libros y meditan sobre sus pensamientos. Su rostro, sereno y firme, aparece en imágenes y estatuas que no solo evocan su martirio, sino también su incansable búsqueda de la verdad. Santa Teresa Benedicta de la Cruz sigue hablando a quienes se sienten perdidos, a quienes buscan sentido, a quienes sufren persecución o rechazo por sus creencias. Su mensaje es claro: la verdad y el amor son más fuertes que cualquier poder humano, y entregarse a Dios es el acto de libertad más grande que existe. La luz tenue del amanecer se filtraba entre las cortinas de la modesta habitación donde Edith Stein, que más tarde sería conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, había pasado gran parte de sus últimos años de libertad. Afuera, Europa se agitaba en una tormenta de ideologías y tensiones políticas que pronto arrastraría millones de personas a un destino de dolor y desesperanza. Pero antes de que la historia la situara en ese escenario dramático, su vida había sido un recorrido marcado por la búsqueda incansable de la verdad, un viaje que la llevaría de la tradición judía de su infancia a la profundidad del Carmelo y de allí al sacrificio supremo en el campo de concentración de Auschwitz. Nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, en el seno de una familia judía profundamente religiosa. Era la última de 11 hijos, aunque solo 7 sobrevivieron. El mismo día de su nacimiento coincidió con Yom Kippur, el día de la expiación, la festividad más sagrada para los judíos, lo que su madre Augusta interpretó como un signo especial del destino de su hija. Desde pequeña, Edith mostró una inteligencia aguda, una curiosidad insaciable y una memoria privilegiada. Su padre, comerciante de maderas, falleció cuando ella tenía apenas 2 años. Y su madre asumió la dura responsabilidad de criar y educar a todos sus hijos. La figura de Augusta se convirtió en un pilar de fortaleza y trabajo incansable, pero también en un símbolo de fidelidad a la tradición religiosa judía. Sin embargo, durante su adolescencia Edith comenzó a distanciarse de la fe heredada. Lo que para otros era incuestionable, para ella era motivo de reflexión crítica. Dejó de rezar y se autodefinió como atea, no desde la rebeldía hostil, sino desde la necesidad de encontrar respuestas más profundas. Ese desapego espiritual coincidió con su ingreso a la Universidad de Breslavia, donde inició estudios de filosofía y psicología, pero pronto sintió que necesitaba un entorno intelectual más estimulante. En 1913 se trasladó a Gotinga para estudiar bajo la dirección del renombrado filósofo Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Allí se unió un círculo de jóvenes pensadores, entre ellos Max Scheler, quien le abrió las puertas a un mundo de ideas nuevas donde la filosofía se unía a la vida de manera radical. En Gotinga, Edith no solo se destacó como una de las estudiantes más brillantes de Husserl, sino que también se convirtió en su asistente en Freiburg. Sin embargo, a pesar del éxito académico, sentía un vacío interior que la filosofía por sí sola no lograba llenar. Su búsqueda de la verdad absoluta continuaba, silenciosa pero persistente. En 1921, un hecho aparentemente fortuito cambió el rumbo de su vida. Durante una estancia en casa de unos amigos, encontró la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Comenzó a leerla por curiosidad y no pudo detenerse hasta la última página. Aquellas palabras encendieron en ella una luz interior que no había experimentado antes. Cerró el libro y con una certeza absoluta pronunció: «Esta es la verdad». Un año más tarde, en 1922, Edith Stein recibió el bautismo en la Iglesia Católica. Su conversión no fue un rechazo a su identidad judía, sino una culminación de su búsqueda espiritual. Para ella, el Dios de sus antepasados era el mismo que se había revelado en Jesucristo. Durante los años siguientes, combinó la docencia, la investigación filosófica y la escritura con una vida cada vez más orientada a la oración y al servicio. Sin embargo, la llegada del nazismo en 1933 cambió drásticamente el panorama. Como judía convertida al catolicismo, Edith se encontraba en una posición extremadamente vulnerable. Ese mismo año ingresó en el Carmelo de Colonia, adoptando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En el silencio y la clausura encontró la paz que anhelaba, pero también un profundo compromiso con el sufrimiento humano.
Durante su vida en el Carmelo, escribió obras de gran profundidad teológica y filosófica como La ciencia de la cruz, donde exploraba el misterio del sufrimiento redentor. A medida que la persecución nazi contra los judíos se intensificaba, sus superioras la trasladaron al Carmelo de Echt, en Holanda, para protegerla. Sin embargo, la seguridad era una ilusión. En 1942, tras la publicación de una carta pastoral de los obispos holandeses condenando las deportaciones de judíos, el régimen nazi ordenó represalias directas contra los católicos de origen judío. El 2 de agosto de ese año, la Gestapo irrumpió en el convento y arrestó a Edith junto a su hermana Rosa. Mientras eran conducidas fuera, Edith tomó la mano de Rosa y dijo: «Ven, vamos por nuestro pueblo». Durante los días siguientes, fueron trasladadas en condiciones inhumanas a través de campos de tránsito y vagones abarrotados hasta llegar a Auschwitz. Allí, el 9 de agosto de 1942, Edith y Rosa fueron asesinadas en la cámara de gas. Tenía 50 años. Su muerte, lejos de ser el final, se convirtió en un testimonio vivo de la unión entre fe, razón y amor absoluto. En 1998 fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, quien la proclamó mártir y ejemplo luminoso para la Iglesia. Un año más tarde fue nombrada copatrona de Europa, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Hoy su figura sigue siendo un puente de diálogo entre judíos y cristianos y una inspiración para quienes buscan la verdad sin miedo a las consecuencias. Su legado vive no solo en sus escritos, sino en la memoria de quienes creen que el amor puede vencer incluso a la oscuridad más profunda. Y así, la historia de una niña judía nacida en Breslavia, que se convirtió en filósofa brillante, monja carmelita y mártir en Auschwitz, sigue tocando corazones y despertando conciencias, recordándonos que la verdad, cuando se encuentra, exige entrega total y el sacrificio, cuando nace del amor, se convierte en semilla de esperanza para el mundo. Si esta historia te ha tocado, te invito a suscribirte y dejar tu like, porque conocer vidas como la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz es descubrir que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe y la verdad nunca se apaga.